Noticias Washington TV, el noticiario más completo de la televisión americana, con noticias, información y opinión. Donde hay comprensión, generosidad, conmiseración, paz y respeto mutuo, hay humanidad. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy lunes 1 de junio de 2026, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Sin universidad no hay nación. Estudia en Estados Unidos desde cualquier país del mundo gracias al convenio exclusivo entre Mackenzie University y Washington TV. Usa el código 25 y obtendrás exoneración de la inscripción y concursarás para una beca parcial si calificas. Noticias de Hispanoamérica. El físico venezolano Dr. Ismardo Bonalde ha sido galardonado con el prestigioso Premio Internacional de Física Bernard Koch-Blind 2026. Este reconocimiento, anunciado formalmente por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, exalta sus contribuciones excepcionales en un área de vanguardia: los sistemas de electrones fuertemente correlacionados. Esto sí es ser venezolano. Medio siglo transcurrido desde que la editorial Monte Ávila publicara en 1976 una de las obras más lúcidas, controvertidas y a la luz del tiempo proféticas del ensayo político hispanoamericano: del buen salvaje al buen revolucionario, del intelectual y periodista venezolano Carlos Rangel. Al cumplir 50 años, el libro no solo conserva una vigencia asombrosa, sino que se ha consolidado como el antídoto conceptual a las tesis del victimismo histórico que tanto daño han causado a la región. La genialidad de Rangel consistió en desvestir los mitos fundacionales de América Latina, demostrando que no nacieron en el continente, sino que fueron proyecciones e ilusiones importadas de Europa. Su análisis se estructura sobre dos arquetipos heredados: la idealización rusoniana del indígena viviendo en un paraíso terrenal e incorruptible, cuya pureza original fue destruida por la civilización occidental y el imperialismo. El buen revolucionario, el heredero moderno de ese mito, el líder redentor encarnado en su momento por figuras como Fidel Castro o el Che Guevara, que promete el retorno a esa edad de oro mediante la destrucción del orden liberal, persiguiendo la quimera del hombre nuevo. Rangel argumentó con valentía que América Latina sufre un trauma psicológico colectivo debido a su fracaso comparativo frente a la América anglosajona. Para evadir la dolorosa autocrítica y la responsabilidad de sus propias fallas, las élites intelectuales y políticas latinoamericanas prefirieron abrazar la comodidad del antiamericanismo mítico y el tercermundismo, culpando siempre a factores externos, el imperialismo, la colonia, la explotación extranjera, de sus propias deficiencias estructurales. El verdadero subdesarrollo latinoamericano es político. No depende de la riqueza del suelo, sino de la incapacidad histórica para edificar instituciones sólidas, imparciales y predecibles, lo que ha terminado pavimentando el camino hacia el colapso institucional y el caudillismo. El gobierno de Georgetown denunció que una patrulla militar que escoltaba a civiles a lo largo del río Cuyuní recibió múltiples disparos provenientes de la orilla venezolana, resultando herido un efectivo de la Fuerza de Defensa de Guyana. El Palacio de Miraflores emitió un comunicado oficial rechazando de forma categórica las acusaciones, calificándolas de infundadas. El Estado venezolano reafirmó su apego estricto al Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único marco jurídico válido para resolver de manera pacífica la controversia sobre la Guayana Esequiba. El posible retorno de ExxonMobil a Venezuela vuelve a estar sobre la mesa casi 20 años después de su salida del país. La petrolera estadounidense mantiene conversaciones con el gobierno interino en un intento por evaluar condiciones que le permitan reconsiderar su presencia en el sector energético local, aunque el contexto operativo y político continúa siendo complejo.
No obstante, el diagnóstico preliminar de su equipo técnico en el histórico bloque de crudo pesado Cerro Negro, que estuvo bajo su operación hasta 2007, no habría sido alentador. La infraestructura del proyecto, en particular la planta encargada de convertir el crudo pesado en petróleo sintético más liviano, presenta un deterioro significativo y requeriría intervenciones profundas y multimillonarias. A ello se añade el impacto del tiempo sobre los pozos petroleros afectados por años de gestión deficiente. El director general de Convite, Luis Fernando Cabezas, informó que entre 300 y 380,000 personas mayores viven solas en Venezuela como consecuencia de la masiva inmigración de casi 5 millones de venezolanos, la mayoría jóvenes de entre 18 y 45 años. Este fenómeno los expone a riesgos de seguridad, victimización e incluso a un deterioro de su salud emocional. Venezuela exportó 414,000 barriles diarios de petróleo a Estados Unidos durante la semana terminada el 22 de mayo. Y aunque la cifra fue menor al lapso previo, le sirvió para acumular 5 semanas seguidas como el segundo proveedor de crudo a Estados Unidos, de acuerdo con las cifras de la Administración de Información Energética, desplazando a Arabia Saudita. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pidió este viernes que se convocara a los empresarios árabes vinculados al sector del cemento tras cuestionar los elevados precios de este material en el país. Durante un acto en el estado Trujillo, Rodríguez instruyó a la diputada América Pérez a gestionar la citación. Al llegar a la ciudad de Caracas me cita a los turcos esos que están con la cosa del cemento y me los lleva para mi oficina. No puede ser que un saco se comercialice entre 32 y 37 dólares, expresó. Por alguna razón inconfesable, los gobiernos de Chávez y Maduro concedieron excesivo poder económico a estos árabes, al grado de que la ciudadanía les tiene terror. Una encuesta masiva de la firma Atlas Intel, publicada a finales de mayo de 2026 por Bloomberg News, revela que el 57% de los venezolanos respalda la adopción oficial del dólar estadounidense como mecanismo definitivo para frenar la galopante alza de precios. Curiosamente, el sondeo resalta una marcada paradoja social. Mientras que la mayoría anhela el uso formal de la divisa estadounidense para estabilizar sus ingresos, casi el 50% de la población rechaza rotundamente ideas accesorias como una eventual cercanía geopolítica o anexión institucional a los Estados Unidos. En Guayana, en el municipio Caroní, se inició la siembra de más de 400 árboles de araguaney en el emblemático cerro El Gallo, con motivo del Día Nacional del Araguaney, en un esfuerzo por recuperar espacios verdes urbanos e históricos de la entidad. La comunidad del Estado Bolívar lamenta el fallecimiento del radiodifusor y reconocido dirigente político de la región y miembro activo del partido COPEI, Luis Aguilar. Desde Washington TV reciban familiares y amigos nuestro sentido pésame. La delegación de robótica del Estado Bolívar se alzó con el campeonato en las Olimpiadas Nacionales de Robótica. El equipo destacó por sus innovaciones aplicadas a soluciones industriales y ambientales, consolidando el talento juvenil de la región. En las elecciones de Colombia, Abelardo de la Espriella consiguió el 43.74% de los votos con más de 10 millones de votos, según los resultados divulgados por la registraduría, casi 3 puntos por encima de Cepeda, quien hasta hace unas semanas era el gran favorito e incluso su campaña veía cercana la posibilidad de ganar en primera vuelta. Cepeda rechazó los resultados preliminares y pidió esperar la proclamación de las comisiones escrutadoras. En Bolivia se cumplen 27 días de bloqueos de carreteras ininterrumpidos, una huelga general e intensas movilizaciones que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el mando hace apenas 6 meses. Detrás de esta acción contra la democracia está, por supuesto, Evo Morales. En su bloqueo al acceso a algunas de las principales ciudades del país, han provocado escasez de productos básicos como alimentos, combustible y medicamentos.
Los médicos claman que se está quedando sin oxígeno para pacientes neonatos, pacientes intubados, personas mayores que pueden morir. Hasta ahora se han registrado 4 muertes de pacientes que no alcanzaron a llegar a los hospitales para recibir atención de emergencia. Murieron dentro de ambulancias porque no los dejaron pasar a los centros de salud. Esos manifestantes con esa actitud definen lo que es ser un criminal. Una cosa es la protesta legítima y otro es el crimen. Cada día la definición de pueblo se degrada más. Es inconsciencia, irresponsabilidad y sobre todo estupidez. El gobierno de Estados Unidos designó este jueves como organizaciones terroristas internacionales a Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital de Brasil, las dos de las organizaciones criminales más violentas de ese país, lo que ocasionó una respuesta indignada de Lula da Silva, que prefiere que estas organizaciones criminales, que comandan a miles de miembros y han orquestado ataques brutales contra policías brasileños, funcionarios públicos y civiles, continúen disfrutando de su impunidad. En Sao Paulo, Brasil, un alumno de 13 años asesinó a puñaladas a su profesora y dejó 4 personas heridas dentro de la escuela. Ya la situación con estos criminales es insostenible. Es hora de asumir el concepto de humaniformes para diagnosticarlos e identificarlos. La falta de empatía y la impiedad los identifica. ¿Qué pasa con la psicología? Noticias de Washington, D.C. El foco principal de la Casa Blanca está en el posible acuerdo de paz y la reapertura del estrecho de Hormuz. Aunque Trump declaró inicialmente que un pacto era inminente, las últimas horas reflejan cautela. Tras una hermética reunión de gabinete, el mandatario envió modificaciones al texto propuesto, asegurando que trabaja sin prisa y advirtiendo que, de lo contrario, se verían obligados a resolver la situación militarmente para evitar que Teherán consiga un arma nuclear. Una orden ejecutiva instruye a los CDC a revisar las recomendaciones de vacunación infantil con el objetivo de reducirlas sustancialmente, alineándolas con lo que la Casa Blanca califica como mejores prácticas de países desarrollados. Los antivacunas serán juzgados por la historia. El Comando Sur de Estados Unidos informó este viernes 29 de mayo que ejecutó un ataque cinético letal contra un buque presuntamente operado por organizaciones terroristas designadas durante una operación realizada en rutas de narcotráfico del Pacífico Oriental. Los precios de la gasolina en Estados Unidos alcanzaron un promedio de $4.35 por galón el sábado. Esto representa un descenso de 4 centavos respecto al viernes y de 17 centavos en comparación con hace una semana. Noticias de Maryland. Maryland recortará Medicaid a cerca de 60,000 inmigrantes a partir de octubre, dejando a miles de familias sin seguro médico. Noticias de Virginia. Un grave accidente de tránsito ocurrió en la madrugada del viernes 29 de mayo en la autopista I-95 cerca de Quantico, en el condado de Stafford. Un autobús de pasajeros embistió a 6 vehículos, dejando un saldo de 5 personas muertas y al menos 34 heridas. Las autoridades de la policía estatal identificaron al conductor del autobús como Jin Dong, de 48 años y residente de Nueva York. Las investigaciones han revelado que 4 de los 5 fallecidos pertenecían a una misma familia de origen moldavo, asentada en Massachusetts, quienes viajaban hacia Carolina del Sur para asistir a una boda familiar. Noticias federales. El arresto del agente federal de ICE, Cristian Castro, marca un punto de inflexión importante. Castro fue detenido el pasado viernes 29 de mayo en Texas por las autoridades locales y federales, porque el 14 de enero de este año, en el norte de Minneapolis, durante la denominada Operación Metrosurge, Castro disparó en la pierna al ciudadano venezolano Julio César Sosa Celis. El proyectil atravesó la puerta de una vivienda e impactó en una habitación donde se encontraban menores de edad. El exceso en el cumplimiento de una orden evidencia la ausencia de pensamiento crítico. Noticias internacionales.
La propiedad de tus sueños al alcance de tu mano. Red Financiera Americana y su agente José Semidey te la harán realidad. Usando el código 25 recibirás hasta $1,000 de descuento en tus gastos de cierre si apruebas las condiciones. Contacto jlsemidey@gmail.com o al teléfono 1571-426-9950. Mientras Rusia ataca poblaciones civiles, Ucrania mantiene su estrategia de golpear la retaguardia y la infraestructura militar en territorio ruso. Drones de las fuerzas ucranianas lograron burlar los anillos de seguridad en la base aérea de Taganrog, destruyendo 2 aviones de patrulla marítima Tu-142 y un sistema de misiles Iskander. Asimismo, se han reportado cruces de ataques nocturnos en la región fronteriza de Belgorod y operaciones masivas con aeronaves no tripuladas dirigidas hacia Moscú, justificadas por el gobierno de Zelensky como respuestas directas y necesarias ante los castigos sobre el suelo ucraniano. Drones ucranianos atacaron con éxito la refinería de petróleo de la empresa estatal rusa Rosneft en Saratov, al suroeste de Rusia, provocando un incendio de grandes proporciones. Según el Estado Mayor ucraniano, esta planta era clave para el suministro de combustible de las fuerzas de ocupación de Moscú. Tras los bombardeos de represalia de Estados Unidos contra radares iraníes el pasado fin de semana, Irán, a través de la agencia Tasnim vinculada a la Guardia Revolucionaria, anunció la suspensión total de las conversaciones indirectas de paz con la Casa Blanca. Teherán condiciona retomar cualquier vía diplomática o acuerdo a que Israel detenga de inmediato todas sus operaciones militares en Gaza y en Líbano, a lo que Israel se opone. El ministro de Defensa israelí advirtió que no cesarán las ofensivas aéreas sobre los suburbios del sur de Beirut y las localidades costeras como Tiro y Nabatie, a menos que Hezbollah detenga por completo sus ataques. Los bombardeos del fin de semana causaron severos daños cerca de zonas con patrimonio histórico protegido de la UNESCO. Por su parte, Hezbollah mantiene intensos combates en tierra contra tropas israelíes en las proximidades del emblemático castillo de Beaufort. Un reporte de CNN revela que Irán ha logrado despejar 50 de las 69 entradas de túneles distribuidas en 18 bases subterráneas que habían sido colapsadas por los bombardeos de precisión de Estados Unidos e Israel. La estrategia occidental logró bloquear temporalmente el acceso a los arsenales, pero la infraestructura profunda, construida meticulosamente durante los últimos 20 años bajo densas capas de roca y tierra, permaneció esencialmente intacta. Los expertos calculan que Irán aún conserva un inventario de aproximadamente 1,000 misiles balísticos en el subsuelo. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendiente de las necesidades informativas de su audiencia.